Y vamos a saludar ahora a nuestro primer entrevistado de esta mañana, aquí en Un Buen Comienzo. En un rato veo acá mensajes y ya van preguntando. Vamos a hablar de qué pasa con Sturzenegger también. Le van a armar una nueva secretaría con rango de ministerio. Algo de eso seguramente ya habrán escuchado, que lo hemos ido contando aquí en la M530, con esta secretaría de modernización. Pero nos vamos a meter en los detalles de eso en unos minutos nada más. Pero ahora vamos a saludar a Claudio Dele Carbonara, que es referente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte. Claudio, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Claudio, gracias por el tiempo. Bueno, queríamos tener tu mirada, Claudio, sobre esta decisión que tomó la justicia porteña y preguntarte, ¿en qué instancia o qué crees que va a pasar con el boleto del subte, ¿no? Que a partir del lunes se vuelve a retrotraer a 125 pesos y le dan unos días al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para que arme un plan tarifario acorde a las posibilidades de los ciudadanos y ciudadanas hoy de esta parte del país? ¿Qué están evaluando desde el gremio, Claudio? Mira, en principio una buena noticia para millones de trabajadores que tienen que utilizar el transporte público, en este caso el subte, después de lo que fue un aumento sideral que no tiene ninguna relación ni con el servicio que se presta, porque no hay inversión, no hay mantenimiento, no hay obras, cada vez está peor el servicio, menos confortable y más inseguro, y además no tiene ninguna relación tampoco con los salarios de los trabajadores que utilizamos el transporte público. Si vos haces una cuenta de cómo iba a aumentar el pasaje, cómo lo tenían proyectado, iba a ser un aumento superior al 800% solamente en 6 meses. O sea, no hay ningún salario en la Argentina que haya aumentado 800%. De hecho, yo creo que la mayoría, por no decir la totalidad, ni siquiera ha podido recuperar el poder adquisitivo después de lo que fueron estos meses de alta inflación, aumento de alimentos, otros tarifazos en diferentes servicios. Así que en principio una buena noticia y esperando justamente que después de todo este proceso, porque la cautelar lo que hace es frenar el aumento, digamos, frenar los efectos del aumento para que se discuta un nuevo cuadro tarifario que sea acorde a toda esta situación de salario, de servicio, de relación también con el salario mínimo, de relación con el resto del transporte, el colectivo, el tren, digamos, y esperemos que al final de este proceso no solo tengamos una tarifa que sea pagable por los usuarios, sino también que esto incluya la discusión de cómo hacemos para que el subte deje de ser una bomba de tiempo, que deje de ser incómodo, que deje de ser ineficiente y sobre todas las cosas que deje de ser inseguro, porque tenemos toda esta situación que lo convierte en una bomba de tiempo y además, como ya lo saben ustedes porque lo hemos hablado antes, sigue abierta la crisis sanitaria por el asbesto, por la presencia de este mineral cancerígeno en toda la red que pone también en riesgo la vida de todos los que estamos en contacto con el subte. Así que en principio es una buena noticia para la mayoría de los habitantes de la ciudad y muchos que también llegan a la ciudad desde la provincia de Buenos Aires. Claudio, con respecto a lo que mencionabas recién del tema sanitario, ¿no? Y de lo que pasa con el asbesto en los vagones del subte, esos vagones que compró el ex presidente y ex jefe de gobierno porteño Mauricio Macri a España, a Madrid. No hay ningún reconocimiento sobre eso por parte del Ejecutivo porteño, ¿no? Digo, no hay ningún funcionario que reconozca eso como una crisis sanitaria o como un problema o como algo que está enfermando a los trabajadores, que puede enfermar a los pasajeros, ¿no? De eso no hay ningún tipo de comentario, porque digo, no oficial y en términos públicos no lo hay. Digo, en el diálogo con los gremios tampoco. Mira, nosotros después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de muchas acciones, de muchas medidas, logramos que reconociese el gobierno de la ciudad y la propia empresa concesionaria que existe el problema del asbesto, que existe. Logramos eso, ya te digo, después de que durante años negaran la existencia de esta crisis, negaran las pruebas fehacientes que se presentaban, pero el problema que hay es que a pesar de que lo reconocieron formalmente, digamos, no se actúa en consecuencias. Entonces a mí no, digamos, a nosotros los trabajadores, los usuarios, los vecinos de la red que estamos en constante riesgo por el asbesto,
que lo hayan reconocido, pero que no hayan puesto en marcha un plan para retirarlo de modo integral, que no hayan puesto en marcha tampoco un plan de recambio de los trenes en los que viajamos todos los días, que están llenos de asbestos, para poder traer trenes nuevos, tampoco nos sirve. Ese es el problema que tenemos, que nosotros seguimos peleando todos los días contra este flagelo, pero del otro lado no tenemos la respuesta que se necesita, y además utilizan esto, en eso sí, digamos, lo utilizan, y ahí también se ve la hipocresía que tienen, utilizan la crisis del asbesto para justificar parte del aumento de la tarifa, porque ellos en el aumento de la tarifa, para calcular la tarifa técnica sobre la cual se calcula el pasaje, incluían una cantidad enorme de dinero que estaba destinada supuestamente al retiro del asbesto y a lo que tendría que ser también la licitación de nuevas flotas para las líneas que tenemos trenes afectados. Sin embargo, esto no se ve en lo cotidiano, entonces vos lo que tenés es una red de subterráneos muy desfasada en relación al resto de los países, inclusive limítrofes, no hablemos de Europa, no hablemos de Estados Unidos, siendo una de las primeras redes de subte que se inauguró en el mundo, es una de las que menos kilómetros tiene, una de las que en peores condiciones están en relación a seguridad, a confort, a eficiencia, y además con todos estos aumentos, si no es la más cara del mundo, pega en el palo. Entonces hay un combo ahí que convierte, insisto, el subte en una bomba de tiempo, Claudio, y que además es expulsivo. Bien, ahora hace mucho que venimos hablando de esto, lo que la última que impacta es la del aumento de tarifas, que hablábamos ahora de cómo se retrotrajo por orden de la justicia porteña y que le da hasta el 10 de junio al gobierno porteño para acomodar esa situación o ver si logra, si consigue un valor del boleto más acorde a las posibilidades hoy de la ciudadanía. Ahora bien, tanto del asbesto como del costo del subte y el precio del subte, a pesar del servicio que ofrece, que muchas veces no está a la altura de ese costo y demás, por parte de la empresa, la realidad es que la sensación es que esto no termina como de, o te pregunto, ¿no? Digo, creo que hay algunos que van tomando conciencia, pero cuando pasó lo del boleto de subte, no viste a nadie enojado por pagar casi 600 mangos después de venir pagando 100 o 125, tomándose el subte. Tampoco cuando pasa lo del asbesto, no ves que eso realmente genere algún reclamo, digo, y que vaya más allá de lo que muchas veces propone el gremio. ¿Qué crees que pasa con eso? ¿Crees que hay algo que complica que esos temas realmente nos preocupen a todos o nos comprometan a todos? Mira, yo creo que hay una especie de nuevo espíritu de época que se ve extendido en todos los ámbitos, no solo con los trabajadores o los usuarios del subte, sino que es una especie de sálvese quien pueda, yo me salvo solo, lo que le pasa al otro no me incumbe, no me importa, y además también eso viene atado a una enorme resignación de las personas. Creo que las personas dicen, bueno, me tengo que resignar y pagarlo porque si no, no viajo, y esto yo creo que tiene que ver con una falla o una responsabilidad enorme de las direcciones, ¿no? De las direcciones sindicales, de las direcciones políticas, de las direcciones sociales en general, que a lo largo de todas estas décadas se han conformado con el discurso del mal menor. Entonces, bueno, hay que aguantar, esto es malo, pero es menos malo que lo que podría ser. Claro. Entonces, con esto han generado en la cabeza de la gente un conformismo que es criminal, porque después pasan estas cosas. No solo que el aumento de la tarifa es sideral, tenés en los barrios tenés familias que no comen, niños que no comen, que se mueren de hambre, familias enteras que no tienen trabajo durante generaciones una atrás de la otra, que viven de la limosna del Estado, que está bien, hay que mantener, ¿no?, los planes, pero yo lo que creo que hay que generar trabajo genuino para que la gente pueda trabajar con todos los derechos. Bueno, todo esto ha generado, me parece, una resignación contra la cual nosotros peleamos, contra las cuales nosotros nos organizamos, y creemos también que no hay que dejar pasar las cosas para después quejarse, hay que actuar antes. Ahora, por ejemplo, estaba discutiéndose
la posible aprobación de la ley bases en el Senado. Bueno, Sí. hay que movilizar, las centrales sindicales deberían estar ya llamando a un paro para el día que se trate, para rodear el Congreso y meter toda la presión de la clase obrera, de los sectores populares ahí, para que no salga, porque si esa ley sale, después vamos a estar peor, no podemos estar esperando a que se apruebe para después vemos qué hacer, ¿me entendés? Entonces todo eso permea en los diferentes estamentos de la sociedad y yo creo que eso no hay que permitirlo, que hay que pelear contra eso para no llegar a estar en estas condiciones, pero bueno, es difícil la pelea porque, ya te digo, si la CGT y la CTA, que agrupan a todo el movimiento obrero argentino, están, parece, de vacaciones o en un cumple, para los sectores que queremos pelear se nos hace más complicado. Claudio, te agradecemos tu tiempo con la Radio de las Madres, te mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por el espacio, como siempre, a disposición para cuando lo necesiten. Abrazo grande, Claudio. Ahí estaba Claudio Dele Carbonara, dirigente gremial de los trabajadores del subte. Y bueno, el lunes vuelve a 125 pesos la tarifa. Finalmente sigue reclamando por lo sanitario, pero también siguen reclamando por más acción frente a lo que es la lucha ante este gobierno, ante esta ley de bases, entre otros temas. Deja tu mensaje en nuestra